Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y bueno, como cada lunes le enviamos un cordial abrazo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, confiando en que pronto estará aquí con nosotros acompañándonos. Y mientras, permítanme introducir a nuestra extraordinaria invitada y queridísima colaboradora, la doctora Rosana Triviño, quien nos acompaña desde España el día de hoy, y también, para quien no la ubica, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, pero ustedes ya la conocen y ya a la doctora Rosana ya la consideramos familia también. Rosana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a quienes nos estén escuchando. Gracias por la bienvenida. Gracias, Rosana. Pues, ¿qué te parece si platicamos en este cierre del 2021? Biocultores, bienvenidos a nuestra quinta y última emisión del 2021. Vamos a cerrar este año con esta extraordinaria invitada y este tema que seguramente a ustedes allá en España los tiene ahí revolucionados, la ley de eutanasia en España. Que bueno, Ujú. ya tú nos contarás, Rosana, cómo puso el asunto, cómo prendió a la comunidad bioética y también cómo puso en jaque, pues porque finalmente se aprueba la ley, pero no nada más es tener la ley, sino después viene esta sociabilización de la ley, que es Ujú. donde nos pone en jaque a todos. Rosana, bienvenida, adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente es un tema que está ocupando casi todo el debate en el ámbito bioético, y esto que, bueno, ahora con la pandemia también sabéis que los foros están más restringidos, ¿no? Los foros de discusión, por lo menos presencial, hemos tenido cierto respiro, ahora entramos en una nueva ola, dos por delante de las que hay allá, por lo que sé. Y volvemos otra vez a otra época más de mayor virtualidad, pero bueno, hemos tenido la oportunidad desde que entró en vigor la ley en este verano, pasado verano de aquí, a finales de junio de este año. Bueno, pues estaba ya la cosa encendida, ya venía encendida de antes, sigue estándolo, a pesar de estar la ley en vigor, pues todavía hay muchas voces críticas con la práctica en sí, y también con la ley. Es decir, no solamente, bueno, pues el debate clásico, ¿no? de aceptación de la eutanasia, o de si la gente debería o no tener la oportunidad de elegir cómo y cuándo terminar sus vidas, ¿no? Bajo determinadas circunstancias, con ciertas garantías, obviamente, sino que, bueno, pues la ley también está siendo objeto de crítica, ¿no? Pues porque, bueno, hay algunas ambigüedades, ciertas contradicciones a veces dentro del texto legal, por un lado, y luego por otro lado, pues porque el propio desarrollo, la puesta en práctica, eh, está siendo complicada, ¿no? Aquí tenemos un sistema en el que, imagino que también ocurre en México, aunque tengamos sistemas territoriales diferentes, pero la puesta en marcha de la ley depende de cada una de las comunidades autónomas, que es como si fueran los estados de allá, con sus diferencias obviamente, pero bueno, son regiones que tienen la potestad sobre el sistema sanitario, ¿no? Entonces, hay algunos órganos, algunos mecanismos que son requisitos necesarios para que se pueda llevar adelante las solicitudes que vayan llegando de objeción, que depende de que cada comunidad autónoma, cada región del país, pues los proporcione, los ponga en marcha. Y eso ha sido como uno de los primeros escollos que se ha encontrado la ley, ¿no? De personas que estaban como muy pendientes de que se aprobara para iniciar la solicitud, personas sobre todo con enfermedades crónicas de carácter neurológico graves, de larga duración, que implican sufrimiento e irreversibilidad, que, bueno, pues que cuando intentan acceder a la prestación que en principio garantiza la ley, pues se encuentran, pues, por ejemplo, que no está lo que se llama aquí la comisión de garantía y calidad de la prestación, que depende de la creación o sea, que es la comunidad autónoma la que la tiene que establecer, ¿no? O que, bueno, que todavía no se sabe, y yo como aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde yo resido,
pues pilló a los profesionales, a las profesionales, pues sin saber por dónde empezar. Es decir, si llega alguien, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bueno, está habiendo mucha labor por parte de especialistas en bioética de formación hacia los profesionales sanitarios en una conexión interesante, ¿no? De escuchar cuáles son las preocupaciones, las mayores preocupaciones por parte del personal sanitario que va a tener que atender estas solicitudes, ¿no? Y de transmitir o intentar transmitir tranquilidad o proporcionar herramientas por parte de quienes pues hemos ido siguiendo la ley. Todo esto con un trasfondo político tremendamente polarizado, que ayuda poco a veces, ¿no? A la reflexión, al debate, a poder encontrar como puntos de encuentro donde se preserva un poco lo que cada cual pues considera y opina. Y también, bueno, con posicionamientos fuertes en contra. Por ejemplo, el Comité Nacional de Bioética de España, el Comité de Bioética de España, se posicionó muy en contra desde el principio. Y bueno, pues plantea cosas que directamente contradicen la ley, con lo cual, bueno, la cosa está francamente alborotada. Sí que tenemos ahora como tarea, ¿no? Por delante. Exacto. Y es que, a ver, yo creo que cada vez que surge un fenómeno como estos, a nosotros los bioticistas nos debe, ahora sí que como dejar, aparte de la experiencia, la lección. Y también como Ujú, sociedad. Porque, ¿qué pasa? Para empezar, forman la ley, la conforman, ¿no? Y ujú, el primer punto de pronto en contra es si se involucran bioeticistas, por ejemplo, en este caso, especialistas del área para la ujú, conformación de la ley. Entonces ahí empiezan las primeras dificultades, donde están una serie de expertos o de legisladores, pero no precisamente los especialistas ad hoc en esta materia. Y entonces, ujú, cuando se empieza a conformar, se ven a veces solo los aspectos jurídicos, en ocasiones los aspectos éticos, pero no los aspectos sociales. O sea, la gran ujú, mayoría de las veces en la conformación de leyes, y más cuando se hacen de forma o no precisamente apresurada, pero sí con cierta presión política, uno de los grandes problemas es que no se ve, ajá, ok, ya va a estar la ley y luego qué va a pasar con la, o sea, cómo la sociedad, este protocolo necesario de sociabilización del presupuesto para que la sociedad vaya asimilando de forma fluida, congruente, la cuestión de pues la ley en turno, por de alguna forma. Entonces, ujú. ahí empiezan las primeras dificultades de la asimilación de la ley. Y luego la revisión, nuevamente, el segundo plano es esa revisión propia que solo pueden hacer los verdaderos expertos. Entonces, esto es como cuando quieren echar a andar algo y lo echan a andar todo mundo, menos los que realmente saben del asunto. Resultado, un poco lo que tú ya comentaste, o hay antinomias legales, o hay incongruencias en la propia ley, o hay lagunas legales, situaciones no contempladas, etcétera, etcétera, que después, cuando todo esto se aterriza en la trinchera, que es el plano más operativo, y que son a dos líneas en el plano operativo. Uno es el educativo, donde en las universidades, en las conferencias, en el circuito académico social, pues se habla de esto y la gente empieza a preguntar, oiga, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y no hay respuestas claras o hay respuestas contradictorias o cada quien da su mejor opinión porque estas lagunas no se atendieron cuando se tenían que atender. Y luego Mm. el plano todavía más operativo, que es el hospital. Las unidades sanitarias, las que lo van a ejecutar. O sea, y como dicen, ¿y quién va a ser la mano que va a desconectar al ventilador? ¿O quién va a ser la mano que va a aplicar la inyección? ¿O quién va a ser? Y ahí es donde nadie tiene la menor idea de y ahora cómo le vamos a hacer. Entonces, claro, todo esto lejos de sumar, resta, porque genera todavía más incertidumbres, más temores,
más distorsiones de la información, y la pobre ley, que solo trata de contribuir, o sea, de aportar algo más a toda esta fenomenología que se llama dilemas de fin de la vida, pues entra por una puerta grande, pero con muchas trabas, o sea, como que con muchos cristales en el camino, muchos vidrios rotos en el camino. Rosana. Sí, es cierto, es verdad que desde el punto de vista social en España, los estudios que se llevan haciendo desde hace unos años de opinión y demás, el nivel de aceptación en la población general es bastante alto, ¿no? Es una suerte de demanda social, ¿no? La aprobación de esta ley junto con otros países bueno, que ya avanzaron más en este sentido en el resto de Europa. Lo que sí que se ha visto, por ejemplo, y es en ese sentido en el que yo creo que me parece muy atinado también las cosas que comentas, es que muchas veces lo que sí se ha visto eso en algunas investigaciones un poquito más específicas, no tanto si se está a favor o en contra, en un sentido, ¿no? Más, como más dicotómico o muy abierto, porque puede haber unos dependes, ¿no? Puede haber un depende de que, bueno, yo puedo estar a favor, pero en estas circunstancias y no en estas otras. Es decir, podría estar, por ejemplo, de acuerdo en el caso de enfermedades que se encuentran en su fase terminal, pero no en cuestiones, por ejemplo, que provocan mucho sufrimiento, pero que son más difíciles de manejar, como pudieran ser las enfermedades de carácter mental, ¿no? Es decir, que el sí o no tan abiertamente, o sea, encontrar a alguien que claramente sí en toda circunstancia y sin ningún tipo de condición, igual luego a la hora de la verdad igual no es tanta gente, ni un no radical en el que sí que puede haber mucha gente pues, que diga claramente no, pues porque esto no entra dentro de los fines de la medicina, ¿no? Es una de las reivindicaciones que se hacen desde el contexto médico, enfermero también. Esto no forma parte de lo que deberíamos hacer, ¿no? Estamos aquí para otra cosa. Pero bueno, luego hay condiciones, ¿no? Que sería un poco donde habría que navegar, ¿no? En esas aguas un poco más intermedias. Y sí que en ese sentido, estudios un poco más específicos, como el que bueno, se ha llevado a cabo por parte de miembros de uno de los proyectos de investigación que se están llevando ahora aquí a cabo, de conflictos en el final de la vida, inédito. Eh, pues se ha visto bueno, que muchas veces no hay una capacidad clara de distinguir o no se tiene el conocimiento suficiente, incluso dentro del ámbito sanitario, de distinguir las prácticas implicadas en el final de la vida. Es decir, que no siempre se tiene claro que la limitación del esfuerzo terapéutico que se llama aquí o del soporte vital o de la adecuación de las medidas de soporte vital en el final de la vida no se tiene clara la frontera con prácticas directamente o intencionadamente implicadas en acortar esa vida, ¿no? Y hay algún estudio muy interesante hecho a propósito de esto, ¿no? Porque es algo que no solamente, y así como una suerte de sorpresa, ¿no? Ver que la población general puede no tener clara cuál es la diferencia, ¿no? Entre las distintas prácticas que acortan de una manera intencionada o no la vida, que bueno, pues que andan ahí en esos límites y que están perfectamente asumidas como dentro de la atención paliativa bueno, pues dentro de las prácticas que están aceptadas desde hace tiempo y que de hecho ocurren en la realidad, y estas otras que están, bueno, pues más cargadas y más connotadas desde el punto de vista de las convicciones, de la ideología. No solamente dentro de la sociedad, sino también en el contexto sanitario. Es decir, gente con formación que forma parte o podría formar parte de su práctica o son prácticas afines, no tienen clara esa distinción, ¿no? Esto es una de las cosas que han arrojado estos estudios. Entonces, es verdad que de entrada puede haber un contexto social que favorezca la aparición, el surgimiento de la ley, pero luego en su construcción
pues sí que se han escuchado voces, pero nunca probablemente todas las necesarias. Ha habido puntos de vista críticos, otros más constructivos que matizaban. Hay colectivos que se han visto agraviados. Por ejemplo, el colectivo de enfermería se ha visto tremendamente agraviado por su ausencia en la mención en la ley, ¿no? Se habla fundamentalmente de personal médico, pero no de enfermería, que tiene un papel fundamental en la atención en el final de la vida, incluso en la propia práctica directa de la prestación, es decir, quién va a coger la vía para introducir la medicación, quién va a estar bueno, formando parte de ese equipo sanitario que ya no es individual como lo fuera en otro tiempo, sino que es mucho más complejo, donde hay distintos miembros, ¿no? Y sin embargo, pues no se hace una mención específica en la ley al colectivo enfermero y es algo que aquí ha dolido muchísimo. Entonces, bueno, pues son este tipo de cuestiones que, claro, cuando se sale ya de las puertas para afuera de los parlamentos o de los congresos, pues se encuentran con esa realidad, ¿no? Que puede haber esa aceptación social amplia, diría yo, por lo menos en nuestro país, que cuando baja la trinchera, como bien decías tú, Necha, pues el de repente ver que, bueno, pues que la gente anda despistada, ¿no? Es verdad que se ha desarrollado ya un manual de buenas prácticas por parte del Ministerio de Sanidad, donde hay indicaciones mucho más específicas, pero claro, la ley ha salido antes que ese manual. Y la ley ha salido antes que una formación previa por parte e información a los profesionales sanitarios, con lo cual, de entrada, la actitud es un poco quizá la defensiva, ¿no? De decir, a ver qué se nos viene encima. Ese es un poco el temor, porque el miedo inmediato, lo que vamos viendo en contacto con los colectivos sanitarios con los que tenemos en relación a propósito de estas formaciones de las que hablaba, es justamente eso, ¿no? Es ahora va a venir todo el mundo, esto va a ser horroroso, es muchísimo papeleo, hay un nivel de burocracia muy alto que asusta. Eh, ¿Quién se va a hacer cargo? Si no es mi paciente, ¿cómo voy a hacer yo la prestación? Por ejemplo, en las unidades de paliativos, una de sus preocupaciones mayores es que pues de repente ellos que tienen un objetivo de cuidado y de atención se conviertan como en los escuadrones de la muerte, porque sean ellos solamente o ellas las que se encargan de la aplicación. Y es decir, no es que no queramos hacerlo, o algunas lo planteaban así, sino que no queremos hacer solo eso. O qué tipo de mensaje se está lanzando si son las mismas unidades que se ocupan de ese cuidado paliativo en el final de la vida, en los términos en los que está establecido actualmente, añaden esto otro, pues igual genera desconfianza social. Luego está la atención primaria, que también sería una de las prácticas que tendría sentido que llevaran a cabo los equipos de atención primaria, a los que quizás les falta formación suficiente. En fin, que hay como mucho en juego, no está bien determinado quién, cómo, en qué condiciones, hay pues eso, algunas ambigüedades que es verdad que hasta que no sale, es verdad que podría ser más detallada la ley, que hay algunas cosas que es verdad que podrían haberse planteado mejor, pero también es cierto que es muy difícil legislar sobre esta cuestión y dar respuesta pues, a toda la casuística que luego se plantea una vez que sale por la puerta, como comentabas muy bien, me parece. Y que hay que entender el objetivo de la ley propia. O sea, la ley misma, su objetivo no es, y de hecho, ni su objetivo ni su función es allanar todo, sino en este caso es el solo hecho de ratificar el derecho a una muerte digna, independientemente del camino que la persona elija para lograr eso. Entonces, quiero entender que en este momento la ley de eutanasia en España simplemente está ratificando esta situación donde ya por todos lados, bueno, ni tan por todos lados, pero al menos en ciertos lados del mundo, se ha planteado como un derecho innegable y por momentos absoluto, que es el tener acceso a una muerte digna, o sea, el tener la posibilidad y el derecho de una muerte digna. Ahora vienen los siguientes planos que por supuesto son más tormentosos, más de conflicto, por todos los, pues todo lo que implica. Y uno de ellos es justo esto.
¿dónde está el límite? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde yo sé que estoy en lo correcto haciendo esto? ¿Y qué Ujú, casos? O sea, ¿qué casos sí son de eutanasia? ¿Qué casos no son de eutanasia? Y no estar tocando esas puertas, que no quiero utilizar la palabra pendiente resbaladiza porque es como que lo primero, pero sí estas líneas de riesgo donde yo pienso, siento que estoy haciendo eutanasia y resulta que no. Resulta que no ujú. estoy haciendo eso y estoy haciendo algo que incluso visto con una lupa muy fina calificaría para otro tipo de acciones ilegales y no deseables. Entonces, claro, todo esto, por supuesto, son líneas educativas que consumen tiempo, no son ni tan rápido ni tan fácil. Y entonces ahí sí, posiblemente tenerle paciencia al tiempo, al devenir histórico. Pero un punto que Ujú. a mí me gustaría platicar contigo, Rosana, es hasta dónde esta ley, que ahora España la ratifica y la vuelve un hecho, hasta dónde era como lo esperado en una evolución natural de la propia bioética, en este caso bioética clínica, en esta búsqueda de cómo hacer que no solo la ciencia, la tecnología, la ética, todo esto que la bioética vino a posicionar, al seguir su curso, ofreciera o ratificara más estas posibilidades de la eutanasia, en el sentido de que en los 70 comenzamos cuestionando la forma en que se hacía la medicina, ¿no? Hay Potter en estos Ujú. pabellones de oncología, dijo, si esto es medicina, algo está mal, o sea, como que tanto sufrimiento no va. Y empezó la bola de nieve, la bola de nieve, la bola de nieve, y hasta donde España solo está cumpliendo con el devenir histórico, en el sentido de que ustedes tienen un desarrollo más amplio en cuidados paliativos ya está muy sociabilizado, muy arraigado, como que se ve como el recurso natural cuando la persona ya está en fases terminales. Y entonces en ese tenor, lo que seguía en esta inercia, en esta evolución ético-moral médica, era justo la ley de la eutanasia. Porque si es así, pues bueno, los países que ahorita apenas estamos en la fase de límite a la acción terapéutica, cuidados paliativos, socialización, entender que vamos para allá. O sea, que el siguiente paso es justo eso. Rosana. Ujú. Pues me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? Esa idea de que esto forma parte de, como de un curso histórico, ¿no? En el que, bueno, pues se alcanza lugares como pueda ser este o textos y normas como puedan ser estas. Aquí es curioso porque cuando se empezaron a aprobar las leyes de cuidados paliativos o de atención a la muerte digna en comunidades autónomas como Andalucía, que fue de las pioneras en este tipo de normas, había como un temor, o sea, los sectores más críticos decían, esto es la manera de abrir la puerta a la eutanasia. Esto es como una trampa, es decir, no lo llaman eutanasia, pero se le parece bastante, ¿no? O sea, los sectores más críticos no querían este tipo de leyes, decían que era innecesario, bueno, pues que las voluntades de los pacientes ya estaban suficientemente respetadas con la legislación anterior, que, bueno, pues que llamar simplemente la ley, ¿no? Cuidados paliativos o de atención a la muerte o de la muerte digna, pues habría esa posibilidad, ¿no? Ese temor, ¿no? Y claro, ahora llega la ley de eutanasia, pues años después, y claro, es como, parece que se confirma, que se confirman esas predicciones, ¿no? Ese pronóstico, se sacó una bola de cristal y dijeron, esto sabemos, esto es el principio, pero estamos en esa pendiente resbaladiza que comentabas y que se convierte como en piedra también de en toque de batalla en bioética, ¿no? Ahora ha llegado esto, ¿no? Ya teníamos lo anterior, ya la gente se ha acostumbrado a lo anterior, ya esto no es suficiente y entonces tenemos esto otro. Bueno, de alguna manera,
no tenía por qué haber pasado, pero sí que es algo que se viene reivindicando desde hace muchos años. O sea, que hay casos que iniciaron esta lucha, casos que se conocen. No sé si conocen la película Mar Adentro, con Javier Bardem como protagonista. Pues el protagonista está basado en un hecho real. Quien no lo haya visto, aprovecho para lanzar esta sugerencia de reflexión bioética, porque es una película que, bueno, es de hace años, pero que ha envejecido, vamos, que envejece bien y que es muy interesante. Está muy bien recreado toda la crónica de San Pedro, ¿no? Del protagonista, que toda su lucha fue, acabó tetrapléjico por una fractura cervical en un nivel alto. O sea, podía con su boca pues pintar, mover, pero como de cuello para abajo no tenía movilidad y no sensibilidad. Entonces, para él la vida no merecía la pena. Es decir, yo no es que esté deprimido, no es que tenga problemas, no va por ahí la cosa, sino simplemente, pues para mí no es una vida que quiera que vivir así, ¿no? Entonces él inició una lucha precisamente para esto, ¿no? Y esto fue en los 90. A él han seguido muchísimas otras personas, más o menos mediáticas. Él fue muy mediático, escribió, su caso salió en la prensa, al final fue un suicidio asistido por una amiga, grabó todo el proceso para que no la culparan a ella. En fin, pues, es un caso interesante sobre el que reflexionar. Es decir, esto viene desde antes de los cuidados paliativos, porque es una preocupación y un problema que está ahí desde hace mucho. Quiero decir, no estamos inventando nada nuevo. Lo único que la ley pretende dar respuesta, y en ese sentido creo que es un punto positivo, más allá de que se esté o no. O sea, es eso, es muy importante distinguir el doble nivel de cómo de acuerdo o no estoy yo con la posibilidad de la eutanasia, por un lado, y cómo de acuerdo o no estoy con que esto se regule y se sepa cómo ocurre. Porque la realidad es que, como bien comentabas y como bien se sospechaba en algún momento, es muy difícil a veces. En algunos casos es muy claro, pero hay otros casos en los que no es tan claro esa definición, ese tránsito entre el cuidado, entre si hay intencionalidad o no cuando se sube una dosis de confort medicamentoso y que eso pueda cortar o pueda generar una insuficiencia respiratoria o pueda conducir a otro lugar, a otro escenario. Entonces, en esos claroscuros, yo creo que no hay garantías para los pacientes y no hay garantía tampoco para los profesionales sanitarios. Entonces, de alguna manera, este tipo de normas hace que sea posible algo que bajo unas condiciones muy controladas, muy específicas, con un procedimiento que no es inmediato, no levanto la mano y digo, por favor, no sé, del tipo de medicación que tienen nombres larguísimos, se me aplique, por favor, aquí una ronda para mí, no, o sea, todo esto yo lo tengo que solicitar, se tiene que ratificar que se cumplen las condiciones, otra comisión lo evalúa, luego hay otro equipo que vuelve, o sea, hay un médico responsable, otro médico evaluador, hay una comisión, es decir, se pasa por unos mecanismos para que no sea algo que alguien en una situación de desesperación pues pida como primera acción. Es decir, hay que agotar los cuidados paliativos, hay que agotar todos los mecanismos, hay que asegurarse que la persona goza de todas las condiciones necesarias para una vida de calidad en la situación en la que esté. Y si todo eso se comprueba y aún así la persona quiere seguir adelante con el proceso, pues ahí está la clave. Y esa clave es fundamental, tanto para la clave de la ley, me refiero, para la persona que está buscando esto, como para los profesionales que se pueden ver en una situación de apuro, es decir, de que alguien puede acusarles, y eso también ocurrió aquí en España. Hubo un médico conocido, el doctor Montes, que se vio igual a principios de los años 2000 envuelto en una polémica porque, bueno, lo acusaron anónimamente de estar haciendo eutanasias a pacientes en un hospital público, ¿no? Bueno, se generó un revuelo terrible que tuvo unas consecuencias horribles porque muchos profesionales sanitarios se le absolvió, pero bueno, ahí quedó marcado para siempre. No se encontraron pruebas, no era lo que en principio él hacía en su práctica, en su servicio, en un hospital de una ciudad cercana a Madrid. No era lo que hacía. Sin embargo, esa sombra de sospecha quedó ahí
esa sombra de sospecha salpicó a muchos otros profesionales que ya dejaron de animarse incluso a aplicar tratamiento paliativo y terapéutico y que ayudara en situación de dolor y de disconfort a los pacientes que estaban en una situación complicada, ¿no? De terminalidad o de sufrimiento muy grave. Entonces, claro, este tipo de leyes hay que verlas también en ese sentido, es decir, más allá de que igual por tus creencias no estés de acuerdo con la práctica, más allá de que creas que no es algo a lo que querrías dedicarte como profesional o que no querrías que ocurriera, da respuesta a situaciones que se están dando en la práctica y que se dan en la sombra, se dan en el claroscuro, ¿no? Pues bueno, puesto que ocurre, puesto que los límites son tan difusos, demos un soporte, demos un respaldo tanto a profesionales como a pacientes para que todo eso se vea claro, a la luz del día, que nadie tenga la sospecha de que igual a su familiar está pasando algo que no quieren que pase, o que nadie piense, "Buf, no puedo subir más esta dosis de morfina o de lo que sea, porque igual se me acusa de algo, ¿no? Que son cosas que verdaderamente pueden ocurrir, ¿no? Entonces, lo que se entiende como seguridad jurídica da descanso. Luego, aparte, hay que reflexionar si éticamente es algo que se está dispuesto a hacer o no, y en qué condiciones. Pero bueno, la idea es, bueno, pues proporcionar mecanismos de garantía en sociedades a lo mejor que se entienden lo suficientemente maduras como para tomar este tipo de decisiones, que no dejan de ampliar la idea de cuáles son los fines de la medicina, ¿no? Cuando mencionabas Potter y esos pabellones oncológicos que te decían, nada, por favor, esto nada que ver, ¿no? Esto es verdad que supone un reto, la eutanasia como práctica, y esto va un poco quizá dando un paso más de tu pregunta, comentario, es que implica entender la medicina en un sentido que va estirando su frontera, ¿no? Va estirando su límite, es decir, no es solamente curar, no es solamente rehabilitar, no es solamente el cuidar, incluso en la enfermería, es también en la salud o en la vida, ¿no? Cuando hay vida, sino también cuando se quiere salir de la vida. Y eso es un reto, porque eso no era lo que pensaba Hipócrates en su momento, ni lo que después, herederos de esa tradición, se ha querido hacer. Entonces es verdad que es como una exigencia pues que requiere mucho apoyo social, que culturalmente es costosa de asimilar seguramente, ¿no? Y que implica un cambio de paradigma, en entender que a lo mejor la medicina también, igual que proporciona mecanismos para alargar la vida hasta niveles insospechados y que en otros momentos históricos no nos hubiéramos planteado jamás, pues igual proporciona la posibilidad de elegir maduramente, de elegir en un determinado momento y bajo unas circunstancias limitadas, controladas, para que nadie se vaya por eso, por desesperación o por dolor, simplemente. Es decir, es que pues a lo mejor si el problema es el dolor, es cuestión de atajar el dolor y no de acabar con la vida, ¿no? Una vez que ya se han puesto en marcha todos los mecanismos, si aún así ese es el último resorte al que se quiere como tocar, pues que haya profesionales adecuados, preparados, dispuestos a hacer ese acompañamiento en el trance final, ¿no? Entonces, no sé, sí es verdad que es un reto, pero que no necesariamente una ley de paliativos conduce a una ley de eutanasia, no hay por qué, o sea, no creo. No creo que muchas veces se ha planteado, y aquí forma parte del debate y probablemente ocurra en algún momento allá en México o en otros lugares, que se contraponen, ¿no? No, lo que necesitamos son mejores cuidados paliativos, no una ley de eutanasia, porque pareciera que hay una confrontación entre las leyes de paliativos y las leyes de eutanasia, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Preservar y cuidar muy bien o acabar con la vida? No son incompatibles. Y plantearlo en esos términos es una falacia. Es decir, la eutanasia ha de ser precedida, y es una exigencia, en el caso de la norma española clara, tiene que haberse agotado todos los mecanismos de cuidado paliativo, de terapia paliativa, de alivio del sufrimiento, del dolor, de las medidas de confort. Cuando eso se agota, si se agota, entonces entraría lo siguiente. Entonces, pensar en que son
incompatibles, o que con una ley de eutanasia lo que queremos es ahorrarnos los paliativos, me parece que es transmitir un mensaje tremendamente brutal, negativo, que atentaría contra derechos fundamentales de las personas. Y no creo que ese sea el ánimo de la ley, ni de la española, ni de la de ninguna que esté vigente en este sentido. Sí, efectivamente. No, y no, que caeríamos en una aberración. No, aquí entender que así como el fenómeno del dilema de fin de la vida lleva un curso, también la instrumentalización de la vida. O sea, en realidad esto de cuidados paliativos, eutanasia, suicidio médicamente asistido y los que surjan, en realidad es las respuestas que hemos ido encontrando en este devenir histórico porque la instrumentalización de la vida nos está poniendo en jaque. O sea, por decir algo, una persona con muerte encefálica, si no existiera todo este recurso biotecnológico para sostener la vida, fallecería en 5 minutos. Y no hay dilema, no habría dilema. ¿Sí? O sea, las personas que sufrieron muerte encefálica en el siglo XIX jamás fueron sujetos de discusiones y de foros y de dilemas, porque fallecieron en 5 minutos. Y entonces, esta capacidad que tenemos ya de instrumentalizar la vida nos está llevando, o ya nos llevó, a una también de pronto excesiva instrumentalización del proceso de muerte, donde entonces ya nos lleva a estos sufrimientos innecesarios, a agonías cruentas, distanasia, etcétera, 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 futilidad terapéutica, etcétera, etcétera, que por supuesto mal nos veríamos de no cuestionarlo. O sea, mal nos veríamos a todos los niveles, como sociedad, como intelectuales, como bieticistas, de bueno, eso es lo correcto, o sea, estamos bien o estamos mal, estamos haciendo lo correcto o no. Entonces, realmente el fenómeno de fondo, que a veces no se especifica de forma puntual, no es la cuestión de la misma muerte en sí, sino de este recurso que en la medicina pues se ha ido posicionando y está ya, que es la instrumentalización. Todos estos recursos tecnológicos, biotecnológicos, que al aplicarlos nos ocasiona que logramos salvar vidas, logramos rescatar pacientes, pero también situaciones médicas que normalmente se resolverían de forma natural, prolongarlas. Y al prolongarlas, entonces paralelamente se desencadenan otros fenómenos que también nos ponen en jaque. Entonces, no es lo, y sobre todo uno que tú mencionaste muy, ahí como que muy de pasada, pero que a mí me parece que es una cosa que va a valer la pena que algún día, mi querida Rosana, nos regales tu valioso tiempo para hacer un ágora. Me gustaría ver en un ágora bioética a David y a ti con este tema de la pérdida de la funcionalidad cerebral, o sea, el déficit cognitivo, que nadie quiere llamarlo insuficiencia cerebral, le ponen ahí una serie de títulos ahí muy eufemistas para evitar decir que el cerebro está dejando de funcionar. Punto. Y entonces, ¿qué es si déficit cognitivo? ¿Qué es si no sé qué? ¿Qué es si no sé cuándo? Pero que la realidad es que el cerebro está cayendo en una insuficiencia como cualquier otra insuficiencia. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, etcétera. Y que hace que simplemente la persona vaya perdiendo sus capacidades de relación con el exterior y de autorregulación. Y entonces, así como una insuficiencia terminal de otros órganos sí nos llevan a contemplar la posibilidad de eutanasia o de suicidio médicamente asistido o de cuidados paliativos, en fin, la insuficiencia cerebral, como que esa no. O sea, como que esa, ahí no te metas. Y entonces, pues tenemos todo esto, o sea, esta sobreprotección del cerebro, sobrevaloración del cerebro, como que es el órgano intocable para no meterlo en estos temas, pero que sin embargo, tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. En fin, mucho que decir, Rosana, es un fenómeno que hay que rascarle y sobre todo
esperar a ver cómo evoluciona, porque así como ahorita nos los planteaste, hay muchísimos pendientes. Enfermería, o sea, yo no concibo que no hayan incluido enfermería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Ujú, simplemente, ¿quién va a preparar la jeringa? No se va a preparar sola. Y entonces también son personajes de mucho peso en el acto concreto y que pues ujú, bueno, ahí van a tener que ver y luego la sociabilización y finalmente el manual de procedimientos final, el final, cómo va a quedar, para poder establecer qué casos sí, qué casos no, cómo, cuándo, dónde, qué comité, algún día existirá el comité de eutanasia, así como ahora existe el comité de bioética, etcétera, etcétera. Entonces, le falta al fenómeno, le falta que vaya madurando también con su propio devenir, pero va a ser muy interesante observarlo porque, bien dijiste, no es la historia natural. O sea, cuidados paliativos sigue a fuerza eutanasia y de eutanasia va a seguir suicidio médicamente asistido y después el suicidio médicamente no ujú. asistido, legislado abiertamente. Probablemente no sea esa como que la evolución natural, pero ciertamente sí hay cierta influencia de unos contra Ujú. los otros. O sea, cuando cuidados paliativos tampoco ya no es la respuesta, en automático se brinca a otro recurso. Y ese otro recurso, al menos ahorita, en este momento, está siendo la eutanasia, porque no queda cerrada la posibilidad de que después surjan otros recursos. Bien, Ujú. por último, Sí, porque para variar, Rosana, ya se nos acabó el tiempo. Y se es nos que acabó el tiempo. con gente como ustedes, Dios mío, esto dura 2 segundos. ¿Qué opinión te merece estos dispositivos que están surgiendo, que les llaman máquinas de eutanasia, donde el Ujú, propio paciente como que se la puede aplicar? O sea, como que se ujú. puede aplicar la eutanasia, él solito, no necesita a nadie, se conecta ahí, le aprieta on y ¡pum! Se muere. Entonces, realmente, o sea, eutanasia ahorita se ha conformado como un recurso ahora sí como dicen, en sociedad, en acompañamiento. No es algo que el paciente pueda hacer solo, no es una decisión unilateral de los médicos, ni es algo que se pueda hacer como en escondido, Ujú. que ahí como en lo escondidito y yo lo hago ahí en mi garage con... Entonces, ¿hasta dónde se están confundiendo estas situaciones y no se termina de cuajar el mensaje de que eutanasia es un acto médico, es un procedimiento médico que obligadamente se tiene que realizar en las instituciones que competan? Y estas máquinas de eutanasia, ¿qué opinión te merecen? Rosana. Pues es verdad que se agota el tiempo, voy a intentar ser breve, que no quiero tampoco entretener así mucho más o cansar, que para mí dices que soy yo, acabas prendiendo tú la mecha, Necha, prenden la mecha y aquí hay como mucho carrete, hay mucho de lo que hablar y nos dejamos un montón de cosas fuera, a pesar de todo, ¿no? Esto de las máquinas, que yo creo que ha sido justo esta semana cuando leía noticias al respecto y tal, me dejaba absolutamente fascinada, porque es verdad que en bioética ocurre, ¿no? De vez en cuando, que tenemos como acontecimientos que parecen futuristas, ¿no? Parecen como distopías de ficción que no son como reales. Y cuando ves ahí ese tubo así, como un, no sé, un pepino así alargado, brillante en mitad de un campo y dices, ¿esto qué es? Esto es como Marte, no sé, es algo muy, muy, muy loco, ¿no? Desde luego no es algo que pueda plantearse de manera inmediata. O sea, en España me parece una cosa que sería impensable si estamos como estamos ahí todavía, en otros lugares tampoco. O sea, esto surge, lo digo porque me parece importante destacar que este tipo de propuestas surgen en determinados contextos y no en otros, ¿no? En contextos donde a lo mejor, bueno, pues ya hay una evolución como más allá, ya es verdad que ya lo siguiente es pues la máquina esta. En parte yo creo que con la intención de evitar pues los problemas humanos, es decir, qué problemas humanos se plantean y no hemos tocado esto y lo dejamos para otra sesión, que es la cuestión de la objeción de conciencia, por ejemplo, de los profesionales sanitarios o de las dificultades que pueda haber entre la demanda y la oferta del servicio, ¿no? Entonces,
automatización que ocurre en otros sectores y en otras dimensiones de la vida, parece estar llegando también a esto. Es decir, hay una máquina que lo hace, no va a haber una persona que lo haga, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay ahorro de costes, hay evitación de conflictos éticos en teoría, ¿no? Porque, bueno, es una máquina que no tiene agencia moral, entonces, bueno, ahí en la máquina ocurre todo. Pero es cierto que a priori, o sea, sin conocer bien las circunstancias en las que esto se aplica y cómo es realmente y cómo de real y cómo de accesible, a mí se me plantea pues eso que decías, ¿no? Esa idea de que haya un acompañamiento, una humanización del morir, que una máquina no puede prestar. Es decir, no lo sé, o sea, de entrada a mí me resulta muy chocante y difícil de encajar. Eso sí que me parece que como que se escapa en esa automatización de todo, en el que cualquier máquina hace cuidados, por ejemplo, proporciona los cuidados previos, un robot que imaginaos, ¿no? Que hay alguna serie que habla también de esto, ¿no? De esos robots humanoides que prestan el cuidado y que sea una máquina la que lo último que veas antes de morir, pues entrar ahí, saber que ya de ahí ya no sales y ya de ahí te mandan a donde quiera que sea que te manden, ¿no? Eh, Me parece muy duro, muy difícil de encajar, pero claro, lo pienso desde un contexto como pueda ser el nuestro, ¿no? De sociedades pues donde la comunidad es importante, donde la familia es importante, donde estar acompañado cuando se está en situación de vulnerabilidad es fundamental. Me parece muy impensable, ¿no? Es como crecido en otro lugar que tiene otras condiciones culturales y otros elementos. No me parece deseable desde nuestro punto de vista, pero bueno, ahí está y a ver si tiene curso, ¿no? Si tiene éxito o no. Lo veremos igual, ¿no? Confiemos en que sí. Rosana, pues tú no, jamás cansarías, ¿eh? Ninguno de ustedes jamás cansaría. O sea, todos nuestros Gracias. invitados, de verdad, gente de primerísimo nivel, que al contrario, siempre nos dejan aquí con ganas de más e imposible que nosotros nos cansemos de todos ustedes. Entonces, de tal forma que tienes aquí tu casa, esta puerta estará siempre Gracias. abierta. Yo confío mucho en que logremos ir remontando esta cuestión pandémica y eventualmente logremos ese sueño que tenemos aquí parado desde hace 2 años para que nos puedan visitar aquí en México y este sueño de Será un reunir a placer. toda la comunidad bioética en una gran fiesta y que Sería seguramente maravilloso. tú serás una de las obligadas invitadas a esa fiesta. Entonces, Rosana, Será aquí te una buena. esperamos guayabera en mano, mezcal en mano. Y mientras, te agradezco infinitamente que hayas aceptado ser nuestra invitada en este cierre de año. Mejor lujo no me puedo imaginar. Que seas nuestra madrina de fin de año. Biocultores, de esta forma cerramos este 2021. Les agradezco por un año más estarnos aquí aguantando con todas las fallas técnicas y lo de siempre, pero que están aquí con nosotros, siempre fieles, siempre leales, apoyando este proyecto que confiamos esté abrevando en su devenir de biocultores. Gracias, Rosana. Un abrazo enorme, profundo hasta allá. Y algún día, dalo por hecho, algún día podremos darnos ese abrazo fraterno aquí en México y brindar con una buena copa de mezcal. Así que tú solo danos tiempo, pero lo vamos a lograr. Y la pandemia Seguro, tarde o temprano seguro. la vamos a vencer. Gracias, Rosana. Que Seguro. tengas unas felices fiestas allá con tu familia, Igualmente. con tus amigos, que estés bien y esperamos el año que entra volver a tenerte aquí en Bioethics News. Y mientras, Ujú. biocultores, por favor, sigamos cuidándonos, pongamos lo mejor de nosotros para remontar esto y eventualmente habremos de reunirnos en persona nuevamente. Gracias por este 2001. Vamos por el 2002 y esperamos terminar también el 2002 igual o de mejor forma, sanos, vivos y luchando. Rosana, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todo el mundo y felices fiestas. Gracias, Rosana. Biocultores, esto fue
Bioethics News. Gracias por este año. Nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos en enero. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias.